Hola, un saludo a todas y todos que nos acompañan, que nos ven a través de la señal de TV UNA. Me encuentro en este momento en el casco histórico de Tegucigalpa, concretamente en el Paraninfo Universitario, para conmemorar, vamos a desarrollar un programa conmemorativo alrededor de la figura de don José Trinidad Cabañas, que me acompaña, su imagen a espaldas mías, frente a ustedes, en el marco de su natalicio 220, acaecido el 9 de junio del año 1805. Mi nombre es Carlos Gallardo, soy licenciado en Historia, coordinador de la carrera de Historia actualmente, y me acompañará un panel de expertos en el área que nos proporcionarán información relevante con respecto a la figura de José Trinidad Cabañas, su carrera militar, su postura como político, su forma de pensar y muchas de sus acciones a lo largo de sus años al frente de nuestra nación. El día de hoy tendré como invitados especiales al grupo selecto de historiadores, el licenciado Francisco Amaya, la licenciada y su inspectora Jamie Carolina Fuentes y el licenciado Nectalí Martínez, todos estudiosos de la figura de Cabañas y que estoy seguro que podrán proporcionarnos información muy relevante con respecto a uno de nuestros próceres más respetados. Así que les invito a que me acompañen en este conversatorio, en este reportaje con respecto a la figura de nuestro prócer José Trinidad Cabañas. Hola de nuevo, tal y como les había comentado anteriormente, es para mí un tremendo honor estar desarrollando este programa especial gracias al apoyo y la colaboración de TV UNA en honor a el prócer nacional José Trinidad Cabañas. Tal y como les había anunciado, me acompaña un panel de expertos en el área, licenciados en Historia todos, que han profundizado en el estudio y el análisis del contexto de la figura de este prócer nacional. Vamos a comenzar una conversación para tratar de reconstruir las circunstancias, el mundo en que vivió don José Trinidad Cabañas, el personaje más honrado de nuestra historia. Esta pregunta, pues igual, todos ellos pues tienen, digo yo, la formación profesional para poder proporcionarnos datos específicos sobre el contexto general, pero esta se la voy a dirigir al licenciado Francisco Amaya. Él es un especialista en Francisco Morazán y, como sabemos, el general Cabañas fue un fiel acompañante, algunos dirían subordinado, pero en la historia casi a la par de nuestro benemérito general Morazán. Y entonces el licenciado Amaya, que ha estudiado la figura de Morazán y algunas de sus campañas, quizás nos podría resumir el contexto, el mundo en el que vivió en el siglo XIX, un mundo bastante complicado, el general Cabañas. Bueno, precisamente creo que me arrancó la palabra, ¿verdad?, que tenía en mente. Estamos hablando de un periodo demasiado convulso, ¿verdad? Y es que vamos a encontrar en el vehículo ideológico, en primera instancia, el modelo ilustrado, bueno, la ilustración, ¿verdad?, todo el ideal ilustrado, pero ya para la implementación de un Estado nos vamos a encontrar con la implementación de un modelo liberal, ¿verdad? Y ese modelo liberal es el del que va a formar parte, pues, figuras ilustres, como es el caso de Morazán. Es más que sabido, ¿verdad?, lo que él realizó en favor de este plan, este modelo liberal federal también, ¿verdad? Y es buena parte de lo que se está gestando, que creo que no solo en Centroamérica, distintas latitudes del orbe, ¿verdad?, están experimentando la conformación o los intentos de conformación de un Estado-nación en función de estos dos aspectos, ¿verdad? Pero no es lo único, o sea, estamos viendo que estas son ideas que se oponen a lo que en historia llamamos el antiguo régimen, ¿verdad? Correcto. Entonces, ese antiguo régimen
inevitablemente se va a dar una lucha, una dialéctica de la que va a emerger, ¿verdad? Las distintas revoluciones atlánticas, como es la del 30, la del 40, que vamos a ver más adelante. La independencia de Grecia se va a gestar producto de este de ideas, este contraste de modelos, y Centroamérica no es la excepción. Bueno, todas las Américas no son la excepción, ¿verdad? Siguiendo esa insignia ideológica, ¿verdad? Se va a gestar la independencia, tomando la referencia. Creo que esta es hasta como de manual, ¿verdad? Que lo vemos no solo en la carrera, sino que desde los libros de educación media, ¿verdad? Que se habla de cómo la independencia de Haití, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos van a influir en todo esto. Centroamérica se va a independizar, se va a dar una ínfima, diminuta anexión al Imperio Mexicano y finalmente se va a intentar construir un modelo federal que emula a la nación norteamericana, ¿verdad? Entonces, decía anteriormente, y muchos autores que se consultan, ¿verdad?, al momento de referirnos a este periodo, hacen alusión al antiguo régimen, porque Guatemala, por ejemplo, como el epicentro de Centroamérica, apegado a las viejas costumbres de tiempos hispánicos, va a pues sencillamente oponerse a estos modelos, y esa va a ser la dinámica que se va a dar en buena parte de la historia de la federación. O sea, la élite, la oligarquía, podríamos decir, utilizando un término anacrónico, va a interceder, va a mediar, va a entorpecer los esfuerzos federales de la figura máxima de la federación, que es Francisco Morazán, y más adelante va a hacer lo mismo para el caso de José Trinidad Cabañas. Y es que apuntaba muy bien Medardo Mejía, hablar de Cabañas es importante, habiendo tenido en cuenta todo este contexto, porque él marca un antes y un después en la dinámica política de Centroamérica, ¿verdad? Me parece que es correcto, sí. Exactamente, él marca un antes y un después. Esas luchas conservadores liberales, ¿no? Como que ya después de él la cosa se fue como entrando en una fase de relajamiento, quizás, esa época tan convulsa de la primera etapa de la federación, ¿no? Sí, exactamente, y eso se va a seguir, va a tener otros matices, va a agregar otros matices. Estamos hablando de, por ejemplo, otro término anacrónico, ¿verdad? Me gusta mucho utilizar esos conceptos. El imperialismo también va a estar de por medio en la figura de Cabañas, y van a haber dos etapas diferentes de ese imperialismo. Por ejemplo, el imperialismo británico posterior a la independencia, correcto, que va a entorpecer los esfuerzos morazánicos, también van a influir en el periodo de Cabañas, en el ascenso de él como una figura política, ya no solo un seguidor de Morazán, ¿verdad? Pero también va a emerger el nuevo imperialismo norteamericano, el Destino Manifiesto, la doctrina Monroe, que casualmente se había elaborado de forma vaga, ¿verdad?, ya para 1823, va a entrar de lleno en el periodo en que Cabañas asciende al poder, forma parte del poder y se le destituye del poder. O sea, es una transición. 1952, ¿no? Él llega allí en la ese presidencia, tiempo. sí. Sí, entonces es un contexto altamente convulso y la transformación genuina de una colonia. O sea, el tiempo de Cabañas es ese, pues, ver la transición de una colonia, una federación y un estado ajeno a ella, ¿verdad? Un estado completamente independiente hondureño. Correcto, me parece que sí, es un buen resumen. Vamos a ver, Nectalí, ¿usted qué opina? ¿Será que todos estos acontecimientos que Francisco nos acaba de comentar arrastran a estas figuras? Porque sí, es una etapa muy convulsiva, Francisco lo acaba de decir a nivel internacional, pero ¿por qué Centroamérica guerreó tanto? De hecho, pienso yo, no sé si usted lo ve así también, estas figuras iniciales, próceres, llamémoslos, de nuestra primera etapa, casi todos son figuras militares, ¿ya? Como que nuestra historia está marcada por el conflicto militar en este momento. Y así se le recuerda al general Cabañas, ¿no? No se recuerda como licenciado, como verdad, sino el general Cabañas. Coméntenos un poco sobre esa carrera militar del general Cabañas. Muy bien, es muy interesante pues notar que cuando se habla del ámbito militar no podemos desligarlo de la revolución industrial, ¿verdad? Y los procesos que antes explicaba Francisco. Es un mundo cambiante en todo aspecto. Exactamente. Pero al hablar de los comienzos de José Trinidad Cabañas tenemos que remontarnos al asedio de Comayagua, porque es en ese punto, puntualmente, cuando llega el papá, José María Cabañas, y se presenta ante Dionisio de Herrera y le dice, bueno, mira, yo ya soy un viejo, yo ya no tengo pues, fuerzas para pelear, pero aquí están mis 3 hijos,
que ellos pueden dar su vida por la patria. Y estos tres, dentro de estos tres hijos, pues se encontraba precisamente José Trinidad Cabañas, y él ya tenía para ese tiempo aproximadamente unos 22 a 23 años. Estaba bien, o sea que fue reclutado por el papá. El papá lo llevó. Y estaba en ese momento, pues, Dionisio de Herrera. Esto es algo que no está en la historiografía, pero yo me lo imagino en un escritorio y llega ahí y se presenta adelante y les pone sus tres hijos, ¿verdad? Y en el asedio de Comayagua es donde se dan los primeros pasos, ¿verdad?, de la carrera militar. ¿Se refiere usted al asedio de Comayagua de Justo Milla? Exactamente, en el año de 1827. Correcto. Exactamente. Y ese asedio, pues, es muy famoso porque de ahí se desencadenaron las famosas batallas morazánicas, de las cuales Trinidad Cabañas era un soldado, ¿verdad? Y siempre se le catalogó como un soldado, y es más, de ahí sale la famosa frase, el soldado de la patria. Correcto, que es otra etiqueta, títulos que tiene don José Trinidad Cabañas. Esto es muy importante, ¿verdad? Y de ahí podríamos hablar de que también, pues, por las circunstancias del contexto en el cual vivió José Trinidad Cabañas, no tuvo una capacitación profesional militar tan adecuada, ya que pues muchas de sus batallas no fueron victorias tan proclamadas, ya que gran parte de sus victorias están dentro del periodo de la Federación, cuando Morazán fue presidente de Centroamérica. O sea que voy a decir una cosa terrible, Morazán le robó prestigio, fama a Cabañas. Tendría él su... Tengo entendido de que no todos recibían instrucción militar, ¿no? Eran más bien soldados de campo que ganaban la experiencia en el campo de batalla, pues. Sí, bueno, se arrastra esta tradición de los llamados oficiales de cerro, que llega hasta principios del siglo XX. Pero el punto central es que en el tiempo de Morazán no todos los oficiales eran como ahora, profesionales egresados de academias militares, pero habían sí oficiales españoles que estaban dentro de las filas hondureñas para ese periodo. Antonio Fernández, por ejemplo, para el asedio, que traiciona a Dionisio de Herrera, y precisamente pues no todo el ejército era muy leal a los ideales liberales, porque habían facciones dentro de los oficiales superiores que ellos sí estaban afines al antiguo régimen. Claro, totalmente de acuerdo. A la monarquía, porque después de 3 siglos, imagínense. Correcto, difícil cambiar una mentalidad en una generación. Y podríamos destacar pues más cosas sobre Cabañas, ¿verdad? Anécdotas, pero creo que en el siguiente elemento mi compañera Yemi lo va a explicar. Pero hay algo que es interesante mencionar, que Cabañas siempre decía, bueno, vamos a hacer un rompimiento de líneas, decía él. Y eso era prácticamente salir a la carrera con un caballo, a trote a todo dar, a fin de romper las líneas, valga la redundancia, de las tropas enemigas, ¿verdad? Y se cuenta de que muchas veces él salía solo y no le seguían sus... O sea, era una misión casi suicida, ¿no? Eran suicidas realmente, porque cuando Cabañas hacía estos rompimientos de línea, lo que pasaba es que cuando yo terminaba y salía con heridas y se iba a limpiar y a terminarse de curar. O sea, que de ahí viene otra que le dicen el caballero sin tacha y sin miedo, una cosa así. El caballero sin tacha y sin miedo. Hay un escritor salvadoreño que también le decía el Quijote de América, porque habían principios y habían como elementos caballerísticos que tenía Cabañas, que lo hacían muy particular. Se cuentan muchas anécdotas, la de un reloj que le dieron, que él no aceptó, que era como un soborno, ¿verdad? Pero realmente es interesante, ¿verdad?, ver cómo Cabañas ha sido como una sombra detrás de Morazán, pero en cuanto a calidad humana, están en un mismo nivel. Sí. Y es alguien que deberíamos, pues, hacerlo, realizar o hacerlo más conocido para toda la población. Comparto realmente esa reflexión. Y me viene a la mente una anécdota precisamente con respecto al hecho de levantar fuerzas, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante ese periodo puntual de la historia de Cabañas, pero una vez que Morazán ha fallecido y él retorna a El Salvador, ¿verdad?, él intenta esperar al jefe de Estado de su momento, se me escapa el nombre ahorita, que también había sido exiliado, ¿verdad? Y entonces en San Miguel se ofrecen a financiarle precisamente el levantamiento del ejército, pero él les comenta, yo no me veo en la necesidad de estos fondos, ¿verdad? Aquel que me siga me va a seguir. Igual, la gente de San Miguel le dio los fondos, y cuando no regresa ese jefe de Estado salvadoreño, Cabañas no se complica y sencillamente devuelve el monto que a la gente de San Miguel había insistido en darle. Sí, y es en esa misma ciudad que viene una delegación de Honduras para pedirle expresamente que sea presidente.
Exacto, ese es un dato, sí, un buen punto a comentar, porque él no estaba viviendo en Honduras. Han tocado algunos puntos de la vida personal de don José Trinidad Cabañas. Mencionaba ilustrado, aspectos de su personalidad. Vamos a ver qué nos puede comentar con respecto a la figura, licenciada Fuentes, porque nace en Tegucigalpa, ¿no? Muy cerca de aquí donde estamos, del Paraninfo, pero vive en Comayagua, allá lo entregan, ya mencionaba ilustrado, tengo entendido que estudió en el Colegio Tridentino, o sea que sí tenía alguna formación, que no era nada sencillo en aquella época, ¿no? Recibir formación de algún tipo y sobre todo a nivel, digamos, lo que sería el equivalente a educación media y quizás superior hoy en día, ¿no? Hay matices superiores porque la gramática latina no era destinada a cualquiera y eso daba acceso a obras de pensamiento como Bacon, etcétera, ¿verdad? Que le aperturaba todavía más. Sí, porque también existe la tendencia a ver a Cabañas como un tipo no ilustrado, precisamente. Ajá, todo lo contrario, sí, que usted me acaba de decir. Por el elemento de caudillo, ¿verdad? De caudillo militar, de muy aventado, de un tipo que estaba acostumbrado a tomar sus decisiones sobre la jugada, digamos así, sobre el campo de batalla, ¿no? Y que además, tiene esa etiqueta de militar que a veces, y como fue reclutado muy joven, ¿no? Entonces dice, no tuvo estudios en ningún sentido. El hecho de que esté en Comayagua a mí me dice que sí está corroborado, ¿no? De que estuvo. Licenciada, ¿qué nos agrega usted con respecto a la figura en sí, su persona, ya para volverlo a este lado más humano, ¿no? Sacarlo un poquito de esas campañas militares, de esos conflictos de la época y hacerlo más humano? Sí, como comentaba Francisco, Cabañas vivió un periodo histórico que fue un periodo de bastantes luchas sociales por el poder. Y Cabañas era alguien que, si bien no era alguien precisamente el mejor estratega militar, era alguien que sus hombres lo respetaban. Al morir Francisco Morazán, los hombres de Morazán que sobreviven deciden nombrarlo a él como el jefe del Ejército Federal de Centroamérica que lideraba Morazán, ¿verdad? Entonces, eso significa que si bien él no era el mejor estratega, había un respeto hacia él. ¿Por qué decían que él era la persona ideal para liderar ese ejército? Por su amor a la patria, por el amor que él sentía por defender Centroamérica. Era algo que lo llevaba a él, que era un hombre fiel a sus principios y ellos respetaban eso, sí, respetaban esa idea de Cabañas de que él fuera alguien que fuera fiel a sus principios y que sabían que no se iba a cambiar de bando como sucedía en ese periodo también. Que era muy común. Ajá. Era muy común. Entonces, correcto, algo que a él lo enmarca en ese símbolo de cómo es ahora un hombre respetado por la honestidad, un hombre que si bien mencionaban de que perdió alguna batalla, bueno, fue muy valiente al poderlas enfrentar y liderar un grupo defendiendo las ideas liberales, ¿verdad?, en ese periodo. Vamos a ver que él, durante lo que fue su presidencia, vamos a ver que es un hombre que busca lo que es el bien de Centroamérica. Se dice que él era ganadero y sin embargo durante su presidencia impuso un impuesto sobre lo que es la exportación de ganado. ¿Para qué? Para fundar escuelas. Entonces eso habla muy bien de su ideal como persona, que no solo buscaba su bien común, en otro porque impondría un impuesto que no le favorecía como ganadero, ¿verdad? Imposible de ver eso hoy en día, ¿eh? Que alguien aplique un impuesto que golpee sus propios intereses. Dice mucho de él, claro. Creo que él, como hemos mencionado anteriormente, ha sido poco estudiado, ¿verdad? Pero es un referente al cual se debe seguir porque existe mucho que estudiar sobre Cabañas, sobre su valentía, sobre su honestidad, la transparencia que hablan, o hay historias. Leí hace poco un artículo de Nicaragua donde hablaba que el grupo que lo acompañaba se hacían llamar los coquimbos. ¿Sí? Entonces me pareció súper interesante y el respeto que sentían por Cabañas y el respeto que también Cabañas sentía por Morazán, porque dicen Cabañas y Morazán no era igual, al contrario, podría asemejársele, ¿verdad? De que el respeto que se ganó él en ese periodo y un respeto que se mantiene hasta el día de hoy como un funcionario público, o cómo debe ser el deber de un funcionario público, como un hombre valiente, honesto, un líder que se preocupa por el bienestar de su gente. Y hay algo que yo quisiera agregar precisamente, que Morazán pues
tiene una forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y aunque los tiempos cambian, Cabañas siguió ese modelo estratégico, que por ahí decimos, ¿verdad?, que como comandante quizá no tuvo tanta fortuna al momento de dirigir sus huestes, pero hubo estrategias, hubo diplomacia que él supo utilizar, y una de esas es precisamente en la coyuntura del imperialismo americano, esa transición británico-americana, ¿verdad? Porque, si mal no recuerdo, habían tierras en el litoral atlántico que estaban reclamadas por la corona británica, por elementos que habíamos visto antes, como la madera, etc. Y una de las estrategias que Cabañas utilizó, que fue una movida diplomática muy interesante, fue conceder tierras para particulares norteamericanos justo en donde donde los británicos reclamaban tierra, para detener la expansión, pero también para hacer una movida de soberanía, etcétera, ¿verdad? Y también otro elemento que quiero destacar es la visión que él tenía como estadista, que quizá a veces terminamos omitiendo, ¿verdad? Y es que Cabañas, al igual que Morazán, intentó elaborar un canal interoceánico por los lagos de Nicaragua. Pues Cabañas hace algo parecido, sienta las bases para el modelo tan famoso del ferrocarril, ¿verdad? Que ese tema de su gobierno lo vamos a tocar un poquito más adelante. Me parece que nos han aportado algunos datos interesantes, importantísimos. Digo yo, para resumir las palabras que ustedes han dicho, que es que si nosotros sabemos lo caballero, pensionó a una persona de gran altura, como era Morazán, no se iba a rodear de gente que no estuviera afín a sus ideales, a su amor a la patria, como usted lo decía, ¿verdad? Y entonces creo que eso eleva todavía, no es una cuestión comparativa del uno con el otro, pero uno se rodea de gente a la cual le tiene confianza y con la cual cree que puede llevar a cabo un proyecto, como un proyecto de nación, exactamente, y Francisco lo acaba de recalcar, ¿no? El proyecto de Cabañas es el proyecto de Morazán, un proyecto patriótico. Entonces creo que sí, en este sentido eleva muchísimo la figura como persona, como ser humano de Cabañas, más que militar, más que político, más que cualquier otra cosa. Vamos a regresar en algunos instantes para continuar con este análisis de la figura y en la época del general José Trinidad Cabañas. Si te interesa pertenecer a la mejor universidad del país, en UNA Campus Atlántida te ofrecemos la noble carrera de Ingeniería Agronómica. Matricúlate en la UNA. En la UNA, damos un paso más para asegurar el bienestar de nuestros estudiantes. Presentamos con orgullo el nuevo comedor universitario, un espacio diseñado para ofrecer un menú casero y saludable, a precios accesibles, para toda la comunidad estudiantil. Aquí ponemos el corazón en cada plato. Queremos que te sientas como en casa. El comedor universitario es un punto de encuentro donde puedes venir a recargar energías y compartir momentos importantes con tus compañeros. Siempre hay opciones saludables para todos los gustos. Es genial saber que no tengo que preocuparme por lo que voy a comer estando en la U. Lo mejor son los precios accesibles. Disfruta de platillos balanceados, elaborados con los mejores ingredientes y bajo estrictas normas de seguridad, a precios realmente accesibles. Todo el sabor de la comida casera está en el nuevo comedor universitario. Comedor Universitario. Calidad nutricional a precios justos.
Continuamos siempre en el Paraninfo Universitario. Estamos ahora en la sala dedicada en memoria al general José Trinidad Cabañas. Esta sala se llama la Sala del Día Nacional de la Integridad y la Lucha contra la Corrupción. Nada más al niño al dedo, como dicen popularmente, porque sabemos que el general Cabañas, al cual tenemos aquí acompañándonos en un labrado especial, ya que ocupa el lugar principal de la sala, es ni más ni menos la figura que representa, ¿no? Lo que es la honradez y las posturas, el pensamiento y las acciones contra la corrupción que, como sabemos, está tan arraigada en la sociedad moderna, no solamente en nuestro país a nivel general, pero sí ha sido un mal terrible para nuestra sociedad. Continúo en compañía de nuestros invitados especiales el día de hoy, gente especialista en la figura de Cabañas y su contexto histórico. Hemos conversado con respecto a su figura, a su persona, algunas de sus campañas militares y en general la época en que le tocó vivir. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta para cualquiera de ustedes. Siéntanse en la libertad de participar, ¿no? Con sus opiniones. ¿Qué hay con respecto a Cabañas? Ya que estamos en un año político, el Cabañas político, el Cabañas que llegó a la presidencia, la ocupó, no la concluyó. ¿Cuáles son los pormenores de ese gobierno de Cabañas y su interrupción dentro de un marco que ya hemos visto bastante conflictivo? Bueno, quisiera aportar a tu pregunta, Carlos. Me llama mucho la atención el hecho de que tuvo un periodo de aproximadamente 3 años y medio. Correcto. Es un periodo en el cual no se pueden hacer reformas tan profundas, tomando en cuenta la inestabilidad política y tomando en cuenta que ya las dos grandes potencias, y en este caso la potencia emergente como es Estados Unidos, ya habían firmado el tratado de Clinton-Bulwer, que no iban a intervenir en las políticas de los países centroamericanos, que solamente fue más que todo como una pantalla que fue... Qué cosa más terrible, no ¿verdad? Se cumplió. Que dos naciones extranjeras poniéndose de acuerdo con respecto a los territorios nuestros. Pero me llama también la atención y quisiera aportar en cuanto a la inestabilidad política el hecho de que Carrera era un instrumento propio del Imperio Británico. ¿Cuál Carrera, Nectalí? Rafael Carrera, que era pues el presidente, el encargado del monopolio británico junto con Federico Chatfield, que estaba todavía en esos tiempos, queriendo obstaculizar las reformas que estaba llevando a cabo José Trinidad Cabañas. Es más, hay una guerra que no está muy documentada y quiero hacer la mención, que es la guerra de 1853, porque hay información pero muy vaga en ciertos libros de historia, lo menciona Rómulo Ernesto Durón, también lo menciona Longino Becerra, habla también de estas guerras, entre otros autores, correcto. Y es que Trinidad Cabañas tuvo una campaña de casi 6 meses de batallas, donde deja la presidencia a Francisco Gómez, ¿verdad? Como un presidente interino en Honduras. Que era muy común en la época. Sí. Correcto. Y él se va a Gracias Lempira, y este fue el centro de operaciones militar, porque de Gracias Lempira él envió militares a la fortaleza de Omoa, a Copán también, porque Rafael Carrera envió milicias que invadieron Honduras y estuvieron hostigando el gobierno de Cabañas en todo ese año. Y cerrar con este capítulo, ¿verdad? Porque sé que hay más cosas que añadir, el hecho de que fueron campañas que se extendieron desde el mes de junio hasta finales del mes de noviembre, ¿verdad? Donde en algunas de estas batallas Cabañas pues, pudo derrotar a algunas tropas de Carrera, pero fue derrotado finalmente en la batalla de Mazaguara, ya más adelante, ¿verdad? Pero 1855. Prácticamente sus reformas, correcto. Sus reformas no se pudieron concretar debido a que Inglaterra no estaba interesado en que Norteamérica hiciera inversiones en el caso del ferrocarril. Muy bien, siempre dentro del periodo de gobierno de José Trinidad Cabañas quedan algunas como interrogantes, ¿no? La historia no es de pensar qué tal si hubiera sucedido algo, pero dice uno que se le frustraron algunos de sus proyectos y pienso, se me ocurre el principal de todos ellos, que fue el famoso canal o el ferrocarril interoceánico que, como todos sabemos, Honduras
siempre ha querido, siempre los hondureños hemos soñado con tener un ferrocarril interoceánico. Tengo entendido que esa primera intención, ese primer intento de construir un ferrocarril interoceánico fue durante el gobierno de Cabañas, la llamada famosa contrata. Sí, durante el gobierno de Cabañas él era un presidente que buscaba el progreso y ve esa oportunidad, firma lo que es la primera contrata del ferrocarril, pero él ve ese problema de que para poder realizar este proyecto el Estado se tiene que sacar un préstamo. Entonces él dice que no lo ve factible que el Estado se tenga que endeudar. Entonces, que me parece una muy buena postura, entonces, pero lamentablemente somos un país muy pobre. Entonces él decide no continuar el proyecto y el proyecto se continúa hasta el gobierno de José María Medina. De Medina, es correctísima. Que aquí haya una cuestión muy oscura, ¿no? Casualmente, porque como dato brevísimo que me vino a la mente, casualmente en este asunto de la guerra con Guatemala que decía Nectalí de 1854-53, la persona que entrega la fortaleza de San Fernando de Omoa fue José María Medina, casualmente, y ahora es con quien se da el descalabro, ¿verdad?, del ferrocarril. Correcto, unos cuantos años más tarde. Nos encontramos en una sala en la cual estamos rodeados de próceres, ¿ya? Tenemos a Valle por acá, tenemos a Juan Lindo, ¿no? Predecesor en el gobierno, personajes muy progresistas. Yo creo que Cabañas sí se enmarca dentro de una línea de gobiernos que intentaron, con algunos momentos aislados. Medina tuvo sus momentos también de mucho progreso, de hecho hay algunos grandes logros del gobierno de Medina. El problema fueron los conflictos militares, digo, eso truncó las intenciones de muchos. ¿Por qué derrocado Cabañas? ¿Qué sucedió con su gobierno? Porque no lo abandona, es un derrocamiento. Muy bien, es interesante notar que cuando es derrocado Cabañas en la batalla de Mazaguara, ahí cerca de Jesús de Otoro, ¿verdad?, que es un valle muy rico, por cierto. Esta huida representó para el progreso liberal, podríamos decir, un estancamiento, porque llega precisamente un co-conspirador, porque era parte de la conspiración Guardiola, ¿verdad?, en este caso. Y me llama la atención que también en la batalla del 83, José María Medina, llegan las tropas de Rafael Carrera y no disparan ni una sola bala en todo ese conflicto, ahí en la fortaleza de San Fernando de Omoa, y se va con los guatemaltecos a Guatemala. Curiosamente, estos dos personajes estuvieron en Guatemala también, estuvo Guardiola. Y Guardiola le sucede. Y le suceden y están en periodos, pero algo muy interesante destacar que aunque son considerados presidentes conservadores, hay algunos como pincelazos liberales, ¿verdad? A eso es lo que me refería yo con un retroceso que hubo quizás en la política o la cuestión ideológica de los gobiernos de aquel momento. Pienso que un elemento también es el intento de volver a reunificar Centroamérica, porque también en el mismo año de 1853, Cabañas hace una asamblea constituyente y convoca al presidente de Nicaragua, al de El Salvador, pero Guatemala no hace presencia. Porque hay malas relaciones con el gobierno guatemalteco, no digamos con el país, sino que aquí hablemos a nivel de gubernamental, ¿no? Porque esta carrera, ¿no? Exactamente. Pero siempre El Salvador fue como una especie de refugio para aquellos liberales, podríamos decir, extremadamente radicales. Y dentro de ellos, pues, estaba Cabañas. Cabañas era un seguidor afín al federalismo. Ajá. Cosa que no le convenía al Imperio Británico. Y es que hay algo también a resaltar para dar respuesta a esa pregunta, y es que vinculando lo que decía Nectalí con la Asamblea Constituyente, sencillamente Carrera sabía quién era partidario de qué, ¿verdad? Y Carrera sabía en específico que Cabañas había sido un asiduo seguidor de Morazán, ¿verdad? Y no le gustaba que alguien que sencillamente tuviera una agenda política diferente se volcara o estuviera al frente de la presidencia de Honduras. Por un lado es eso, la enemistad que ellos ya tenían y la experiencia que ellos habían tenido uno con otro. Pero a eso hay que sumar la Asamblea Constituyente, que es un proyecto que, bueno, se llama incluso los Estados Centrales. No se considera Guatemala porque incluso decía Medardo Mejía de que se le denominaba a Guatemala y a Costa Rica los estados chatfilianos, por ejemplo, seguidores de Chatfield, ¿verdad? Correcto. Y a eso hay que sumar finalmente la amenaza que suponía el ferrocarril al antiguo régimen guatemalteco.
O sea que Centroamérica, si ustedes lo están explicando de esa forma, está tan fragmentada, política, después del fracaso de la federación, pero política personal, porque parece que son enemistades personales las que existen entre algunos de los gobernantes de esta época, e ideológicamente, ¿no? Exactamente. O sea, digamos que una combinación terrible para que cualquier gobernante pudiese... Liberalismo, dijeron. ¿Realmente era tan liberal Cabañas? ¿Era o realmente en una época que quizás de retroceso y de volver a aquellos planteamientos monarquistas y todo lo que de lo que acabábamos de salir, en una etapa en la cual se va construyendo el Estado Nacional, es que figura dentro de una línea de un pensamiento que se opone a aquellas prácticas, llamémoslas conservadoras en este momento, ¿no?, de retorno a un régimen, al antiguo régimen. ¿Es realmente, lo manifiesta en sus escritos? ¿Han encontrado ustedes algún momento en el cual Cabañas manifiesta abiertamente esos principios liberales, los defiende, está dispuesto a morir por ellos? Precisamente, como un corto comentario, ¿verdad? Creo que esa terminología de conservadores y liberales se presenta más a finales del siglo XIX. Ni siquiera ellos se consideraban como liberales. Ni siquiera ellos, correcto. Tenían ideas, claro, ideas liberales algunos, ideas conservadoras, pero ellos no eran como tan partidarios o no eran... La historiografía creo que se empieza a construir con la reforma liberal, esta terminología de conservadores y liberales, ¿verdad?, como tal, porque hay, como había explicado anteriormente, presidentes que se les ve como avances, por ejemplo, las Islas de la Bahía, el Tratado de White Cruz, son elementos liberadores de alguna forma, porque se está buscando pues salir, que las colonias pues dejen esos territorios. Ajá, ¿verdad? Por eso decía la maestra Daniela Navarrete, ¿verdad?, de que lo comentó para la inauguración del libro de la maestra Lacase, de que no se consideraban en sí conservadores y liberales, sino que habían liberales radicales y liberales moderados, por ejemplo. Entonces podría perfectamente también aplicar esa coyuntura. Sí, y creo que también Mario Argueta en algún momento menciona eso sobre los liberales que no estaban tan conscientes. Y incluso hay un libro, ¿no?, que se llama La primera generación liberal y sus fracasos y sus éxitos, probablemente pienso yo que es cierto, una terminología más nuestra, más moderna. Pero sí, definitivamente, patriota. Eso y de sí. hecho, precisamente, abordando esa pregunta, hay textos en los que se hace una mención sutil, ¿verdad?, que con un análisis, por ejemplo, de discurso, un análisis de contenido se puede sacar, que se menciona, por ejemplo, la alegación que envió Cabañas a Estados Unidos, ¿verdad?, que incluso se mencionaba, manda a José Francisco Barrundia, si mal no recuerdo. Correcto. Y en donde él justifica en los medios oficiales, él deja entrever, ¿verdad?, cómo él tiene que anteponer los intereses de Honduras, por ejemplo, a los intereses conservadores de Guatemala, ¿verdad? Y ahí lo empiezan a tachar de intentar anexar Honduras a Estados Unidos y demás, ¿verdad? Pero sí, realmente a través de ese tipo de misiones diplomáticas y de los informes oficiales se va desgranando, se va viendo el perfil liberal o antiimperialista que tenía Cabañas, o que estaba en clara oposición a Carrera y la élite guatemalteca. ¿Por qué José Trinidad Cabañas ha sido una figura, que estamos aquí rodeados de imágenes, cuadros, ha sido una figura tan poco estudiada en esta historia? Se los pregunto como historiadores, ¿por qué lo hemos dejado? ¿Será que como es un personaje que representa nobleza, quizás la etiqueta de honradez, ya hemos perdido incluso exaltar ese valor de la honradez, de la lucha contra la corrupción, de la integridad? ¿Por qué Cabañas no ha estado? Por cierto, está en el billete de 10 lempiras, ¿no? Cuando era el billete de avanzada, el billete de 10 lempiras, que creo que fue creado en el gobierno de Vida Morales. Solo existía el billete de 1 lempira, con lempira, el de 5, que es Francisco Morazán, y surge el de 10 y él es el que está. O sea, que debería estar si fuera un campeonato, un torneo olímpico, con la medalla de bronce, ¿no? Cabañas, en el sentido de los... Pero ¿por qué lo hemos dejado? No hay mucha información al respecto, estudios con respecto a la figura y a la trayectoria de José Trinidad Cabañas. Creo que es un factor inevitable, por ejemplo, de estar a la par o tan cerca, tan coetáneo a la figura de Morazán, por ejemplo. Esa es mi opinión personal. Esa es mi opinión personal. No es que le ha hecho sombra, pero sinceramente es que Morazán es un peso completo, digo yo, de todas estas acciones en la fase de patriotismo y otra gran cantidad de virtudes que vemos que estaban también presentes en Cabañas. Y también añadir que las batallas en las cuales participa Cabañas es como subalterno
de Morazán, Correcto, en las correcto. cuales Morazán es el que las está liderando. Creo que ese es un punto que también le da cierta desventaja a Cabañas en comparación con las batallas que él propiamente dirigió, campañas militares que en su mayoría pues las perdió. Una de ellas es el Llano del Potrero, ¿verdad? Que hoy actualmente es conocido como el Toncontín. Correcto. Ahí tuvo una batalla que fue la que perdió contra Juan López, que era un invasor guatemalteco. Pero también resaltar el hecho de que si habrá algo bueno para aplicar a nuestra contemporaneidad, son los principios que nunca cambian, ¿verdad? La honradez, creo que. Y también creo que quitar esa mitificación de que era pobre, porque si bien es cierto, sí, él tuvo una vida modesta, pero prescindía de ciertas cosas que muchos políticos hoy deberían de conocer. Sí, él nos comentaba aquí que tenía su buena fortuna, ¿no? Pero no la quiso poner al servicio ni la quiso, o en todo caso no la quiso pues engrandecer o aprovecharse de su posición de estadista. Mencionaban por ahí que lo fueron a traer a San Miguel, San Salvador cuando le ofrecieron la presidencia, ¿no? O sea, un tipo que no tenía realmente ambiciones de poder y de riqueza, sino nada más bien servir. Eso, y le ofrecieron una pensión vitalicia que él rechazó. Aunque si bien Rodolfo Pastor Pasquel explica de que esto no es una ley para todos, ¿verdad? Porque la pensión tampoco es que es mala, sino que es una cuestión que ya estaba como un principio en su persona, ¿verdad? Una cuestión de cualquier empleado de la nación, digo yo, y lo fue él. ¿Alguna reflexión final? Sí, quizás el comentario, ¿verdad? Porque si viene y se hace esta idea de que fue un subalterno de Morazán, él tenía una muy buena amistad. En los estudios que hay se refleja que hay cartas entre ellos donde había una gran amistad entre ambos. Incluso cuando Morazán viajó a Costa Rica, fue Cabañas quien lo acompañó. Hay una referencia que se hace que él dice que supuestamente que podía morir cualquiera de ellos, pero menos el general Morazán, ¿verdad? Y bueno, también esa referencia podría ser a la referencia de él seguir sus ideales. Entonces, más que un subalterno, era un amigo y alguien quien quería luchaba por los mismos valores de Morazán. Y haciendo la referencia de que este legado de Cabañas, quizás no el mejor estratega militar, pero sí una persona de principios, valores, un personaje con un gran fervor cívico y amor a la patria, que es algo que en la sociedad actual se ha perdido un poco y se debería de rescatar, ¿verdad? Se debería de rescatar, y como dice Rolando Sierra, cuando un estudio que hace sobre Cabañas desde el pasado puede transformar el presente y el futuro de lo que debería ser el amor a la patria que deberían de tener todos los funcionarios públicos. Sí, me comentaba fuera de cámaras una iniciativa que tienen sobre los estudios sobre Cabañas. Esperemos verlo a la luz muy pronto, ¿no? Sí, igual, bueno, no me queda más que agradecer a mis invitados, a nuestros invitados, agradecer a TV UNA por el espacio. Ha sido un conversatorio creo que bastante interesante. Yo he aprendido algunas cosas de ustedes sobre Cabañas y yo espero que hayan sido de mucho provecho para todo nuestro auditorio. No tengo más que de verdad agradecer a todos ustedes por la compañía, por el espacio, y pues que haya sido a mis colegas y amigos de la historia, un saludo, y pues esperamos que nos puedan acompañar en el siguiente de los reportajes o de los esperemos vernos juntos de nuevo, tal vez en otro conversatorio sobre algún personaje de nuestra historia. Muchísimas gracias, un saludo a todos.